Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, hoy comenzamos con el estudio del derecho real de propiedad horizontal, que se encuentra regulado en los artículos 2037 a 2069 del Código Civil y Comercial. Ahora, previo a adentrarnos en el estudio específico de este derecho, me agradaría hacer una distinción con el derecho de dominio y el derecho de condominio. Como vimos, el derecho de dominio tiene un titular exclusivo que otorga al dominus este derecho un poder directo e inmediato sobre la cosa, que le otorga las facultades del ius persequendi y el ius preferendi, y en virtud del cual, cuando recae, por ejemplo, sobre un inmueble, es dueño de todo lo que existe en el inmueble en forma accesoria. Ese dominio se extiende con todo lo plantado y todo lo construido. Vamos a dar un ejemplo. Imaginemos, por ejemplo, que Juan adquiere un inmueble. Es un terreno sin construcción. Después un día la construye y ese dominio, por supuesto, se extiende a lo construido. Y más adelante Juan construye sobre esa casita primera 2 departamentos, con la ilusión de que fueran utilizados un día por cada uno de sus hijos. El tiempo pasa, los hijos utilizan el departamento y viven allí con sus familias, y pasa el tiempo. Y un día Juan decide enajenar el departamento a sus hijos. Recuerden ustedes que nosotros en derechos reales hablamos de enajenar que tiene que ver con la transmisión del derecho, ya sea a través de una compraventa, de una donación, de una dación en pago. Pero bueno, lo cierto es que Juan desea pasarle a cada hijo la propiedad de este departamento que ha construido. ¿Puede hacerlo? Y no, porque existe un solo inmueble. Materialmente, si nosotros nos paramos enfrente, vamos a ver 3 departamentos, pero en realidad, jurídicamente, existe un solo inmueble. Esos departamentos serían, para decirlo coloquialmente, como habitaciones, habitaciones de un mismo inmueble, el inmueble de Juan. Y si Juan tiene sus acreedores y lo ejecutarán el inmueble con todo lo plantado y lo construido, es decir, lo que materialmente vemos 3 departamentos. ¿Y cómo podría ser entonces Juan para adjudicar en propiedad cada uno de los departamentos a cada uno de sus hijos? ¿Tiene alguna forma? Y como titular de dominio, él puede disponer de toda la cosa o de una parte ideal, de una parte indivisa. Entonces, supongamos que Juan decide vender o donar a cada uno de sus hijos un 25% del inmueble. ¿Qué derecho habrá nacido? El derecho real de condominio, que tiene como característica la unidad de objeto, la pluralidad de sujetos y la propiedad que recae sobre partes indivisas, partes ideales, que como ya sabemos no se corresponden con una parte material determinada. Esto implica que efectivamente no se ha transmitido un departamento en especial a cada uno de sus hijos. Cada uno de ellos tiene 50% indiviso del todo, de la proporción del todo, y cada uno de sus hijos el 25%. ¿Y de qué manera podría existir que cada departamento pertenezca en propiedad a cada uno de los 3, en este caso de los condóminos? Y allí aparece este derecho real de propiedad horizontal, que bueno, se los voy presentando
Ese derecho que crea la posibilidad de crear vida en los inmuebles, de crear unidades independientes. Existe un dominio exclusivo sobre partes privativas, en este caso los departamentos, inescindiblemente unido a un condominio sobre las partes comunes. Estamos así presentando este derecho que fue creado por la ley 13.512 en el año 1948 y que efectivamente genera una gran función en su momento social, porque presta solución a una gran cantidad de situaciones que existían, como es la de Juan, donde se habían construido inmuebles, muchos de ellos con un contenido familiar, es decir, adelante mamá y papá, atrás el tío, en la otra casa del fondo la tía, y que en realidad no podían venderse ni transmitirse en forma independiente, porque precisamente Vélez prohibía específicamente en el Código Civil la división de los inmuebles en forma horizontal, creando en ellas unidades independientes. Esto ha sido la gran solución que brinda la unidad funcional, que como vimos en el ejemplo permitirá afectarla y crear 3 unidades funcionales que vamos adelantando, así se llaman, unidades independientes. Ahora, debemos tener presente que no solo pueden ser afectadas las propiedades de altura, como yo di el ejemplo de Juan, sino también aquellas propiedades de una sola planta, como adelantamos, estas que están una propiedad adelante y el resto en fondo, que son las clásicas, o también los llamados dúplex, que son estas formas modernas de propiedad horizontal. Pero lo que, más allá de que lo vamos a explicar todo y en detalle, lo que me interesaba que viéramos con claridad en este momento, que un mismo inmueble puede llegar a ser dominio, condominio o bien encontrarse afectado a propiedad horizontal. Entonces, en los 2 primeros casos tendremos un inmueble, ya sea 100% de uno en porcentuales ideales de propiedad en el caso del condominio, o bien afectados a propiedad horizontal. Ahora, decimos que para afectarlo a propiedad horizontal debe ser material y jurídicamente posible, porque el inmueble, para ser afectado a propiedad horizontal, requiere que cada una de las unidades funcionales tenga salida independiente a la vía pública. También un acceso común de todos los propietarios a los servicios de agua, tanques, y una serie de cuestiones que cuando se tratan materiales, que cuando se tratan de inmuebles ya construidos, requieren la realización de obras, lo que lleva, bueno, además de muchísimos gastos, por supuesto, la posibilidad en muchas ocasiones de espacio, falta el espacio necesario para cumplir con estos requisitos, con estas normativas, conforme las normas locales en materia de construcción. Avanzamos entonces con la presentación de este derecho real, que ya sabemos que es un derecho real autónomo, no es un dominio sobre partes propias y un condominio sobre partes comunes. Es un derecho que inescindiblemente, en forma interdependiente,
se encuentra conformado por un dominio exclusivo sobre las partes privativas, inescindiblemente unido con un condominio sobre las partes propias. Ahora nos preguntamos, ¿y cómo nace este derecho? Bueno, en principio puede ser afectado ya sea por el propietario o por los condóminos. En algunos puede ser construido directamente a partir de, por ejemplo, la adquisición de un inmueble y ya la construcción se realiza con este destino a ser afectado a propiedad horizontal, o como casos como los que vimos, como el caso de Juan, donde se llega a ello a partir de la partición del condominio o de una comunidad hereditaria. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para someter al inmueble? Bueno, tenemos que distinguirlos en administrativos y jurídicos. Y los administrativos son dos planos. El plano de construcción habitual de todo inmueble y el plano de mensura. El plano de mensura es esencial para la existencia de la propiedad horizontal. Sin él no existiría. ¿Por qué? Porque es aquel que divide, que individualiza cuáles serán los sectores privativos y los sectores comunes. ¿Cuál es el porcentual que esa parte privativa tiene de propiedad de la cosa común? Ese plano, claro está, debe estar aprobado por la municipalidad local. Y a partir de la aprobación de ese plano podremos comenzar a trabajar los requisitos jurídicos, que son precisamente la confección del reglamento de copropiedad. Ese reglamento de copropiedad que será conforme a la normativa, por supuesto, del Código Civil, pero significará la ley del consorcio, y en el que, además de otras cuestiones que ya iremos analizando, tiene una clara distinción entre las partes propias y las partes comunes. El reglamento, celebrado en escritura pública, debe estar inscripto en el registro de la propiedad inmueble. Es esa inscripción del reglamento constitutiva, es decir, hace nacer el estado de propiedad horizontal. Ahora, ¿cuál es el objeto del derecho real de propiedad horizontal? La unidad funcional, sobre la que recae este dominio exclusivo, es la parte privativa, que como vivimos está inescindiblemente unida a la parte común. Pueden ser departamentos, locales, cocheras, pero en todos los casos tendrán salida independiente a la vía pública, ya sea en forma directa o por un pasaje común. Esa titularidad, ese derecho sobre la unidad funcional comprende, por supuesto, como vimos, la parte indivisa del terreno y de las partes comunes del edificio. Ahora, es importante que veamos que al afectar el inmueble al estado de propiedad horizontal a partir de la inscripción del reglamento de copropiedad, y cuando se vende o se transmite al menos uno de los departamentos en los que son los edificios nuevos, es decir, debe haber al menos dos propietarios diferentes, ha nacido el consorcio. El consorcio de copropietarios, que está formado por todos los titulares de derecho de propiedad horizontal y que es una persona jurídica. Es una persona jurídica que tiene nombre, tiene domicilio, tiene capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones,
tiene una voluntad común que la realiza y la forma, mejor dicho, a partir de las asambleas. Tiene un órgano ejecutivo, que es el representante legal, que es quien pone en acto las decisiones de la asamblea, que es el administrador. Y todo este funcionamiento está regulado, claro está, en la ley, y conforme a ella realizado el reglamento de copropiedad, que, como les decía, es la ley que da vida y regula al consorcio de copropietarios. Este consorcio, que, como les adelantaba, formado por distintos propietarios que tienen respecto de la cosa un derecho exclusivo, privativo. Y con relación a las partes comunes, esas que son de todos, bueno, dice el artículo 20, son aquellas que están destinadas a permitir el acceso a las partes privativas, palier, ascensor, que están destinadas a garantizar el funcionamiento del consorcio. Ningún propietario tiene un derecho exclusivo sobre ella y siempre estarán determinadas en el reglamento, es decir, cuáles son las privativas y cuáles son las comunes. Por ejemplo, puede existir y que algunas partes comunes estén destinadas al uso exclusivo de un propietario. Por ejemplo, una azotea, ¿no?, que es común, siempre común, pero que puede estar destinada al uso exclusivo de una unidad funcional. Ahora, el 2041 nos habla de partes comunes, siempre comunes, necesariamente comunes, y que no pueden, bajo pena de nulidad, dársele en el reglamento otro destino. Y son precisamente el terreno. En la propiedad horizontal siempre el terreno es común. Los muros son comunes, tanto los muros exteriores del edificio como los que separan cada unidad funcional. A ver, decíamos, el terreno es común. Los muros exteriores son comunes. Los muros que separan un departamento del otro son comunes. Yo vivo en el 8º. Mi piso es común, porque es el techo de mi vecino del 7º. Y mi techo es común, porque es el piso de mi vecino del 9º. Y entonces allí es donde yo les pregunto, ¿cuál es el objeto de mi derecho real? Y ahí aparece esa teoría fantástica, que es la del cubo de aire. Mi 8º C es mi cubo de aire, que el plano de mensura identificó como 8º C, y que la relación con otras disciplinas como la arquitectura y la ingeniería hicieron materialmente posible. Ese cubo de aire que el código denomina volumen interior. Evidentemente, nos permite ver la teoría del cubo de aire, como mi terraza está en el piso 12, porque mi edificio tiene 12 pisos. Y mi piso está 8 pisos más abajo, porque mi terreno es de todos. Yo soy dueña en un porcentual indiviso. Por eso ahora vamos a comprender que ese porcentual está inescindiblemente unido, que es mucho más que decir inseparablemente unido, porque si no fuera de esa manera, yo no tendría ni terreno, ni techo,
ni paredes laterales, ni piso, porque todo ello es común. Muy bien, avanzamos un poco y decimos, este conjunto de propietarios que, como vimos, forman lo que llamamos el consorcio de propietarios, que está regulado en el 2044. Es una persona jurídica, lo adelantamos. Es una persona jurídica privada. Pero tenemos una norma en la que nos vamos a detener, que es el 143, que dice que los miembros, o sea, los consorcistas, no responden por las obligaciones de la persona jurídica. Esto es discutido porque supongamos, por ejemplo, que ha fallado el ascensor y un tercero que venía al edificio ha sufrido una tragedia e inicia una demanda de daños contra el consorcio. ¿Quién responde? Pues la persona jurídica, así como vimos que tenía nombre, voluntad, un representante legal, domicilio, también tiene patrimonio, y el patrimonio está formado por las expensas. Es decir, se reúne a partir de las expensas, que es aquello que los propietarios abonan para el sostenimiento del sistema. Puede tener otros ingresos, como por ejemplo que en una pared del consorcio se destine a publicidad, o tenga algún departamento de propiedad del consorcio que podría llegar a estar alquilado para afectarlo a las expensas, cuando esto fuera posible. Ahora, yo hablaba de un juicio importante. Cuando todo eso se acabe, ¿no hay responsabilidad en los propietarios? Parecería por el 143 que no. Sin embargo, la doctora Marina Mariani de Vidal, en postura que comparto, dice, pero ser propietario no puede ser un bill de indemnidad para no responder por todos aquellos daños que puede ocasionar la cosa de mi propiedad, porque esto era la responsabilidad objetiva que estudiamos antes de ahora. Entonces, esta es la postura, que fue la postura tradicional de siempre, y la postura de la doctora Mariani de Vidal, que les decía, comparto, que siempre la responsabilidad de los propietarios es subsidiaria y es ilimitada. Ahora, con respecto a los propietarios en sí mismos, ellos tienen, respecto de la unidad funcional, facultades materiales y facultades jurídicas. El propietario del derecho de propiedad horizontal es un propietario, puede usar, puede gozar del inmueble. Y jurídicamente lo puede enajenar, puede constituir derechos reales, puede realizar actos administrativos como alquilarlo, pero siempre todo lo que implique una disposición del derecho está, como decíamos, inescindiblemente unido a la parte proporcional de propiedad en la cosa común. El propietario tiene derechos y también tiene obligaciones. Esencialmente cumplir con el reglamento de copropiedad y sostener el sistema. Sostenerlo económicamente, permitir el acceso a la unidad funcional para que se realicen reparaciones, porque yo puedo tener una pérdida que no advierto en mi unidad y estar, por ejemplo, produciendo filtraciones en otros inmuebles. Entonces, todas estas obligaciones con el consorcio, con la persona jurídica que son conformada por todos, que claro, no la vemos cuando hablamos del derecho de dominio, ¿verdad? Es por eso que así como hay obligaciones, también hay prohibiciones. No puedo destinar la unidad funcional a otro destino que aquel que admite el reglamento.
Por ejemplo, en el edificio en el que yo vivo no es apto profesional, con lo cual yo no puedo desarrollar allí mi actividad jurídica, ¿eh? No puedo habilitar un estudio jurídico. Tampoco realizar ninguna actividad que pudiera ser riesgosa o peligrosa, porque todo lo que ocurre allí afecta al edificio todo. Por eso es que son delicadas las infracciones, ¿no? Y el 2069 deja muy claramente plasmada la facultad del consorcio de accionar para que las infracciones que cometan puedan cesarlas, es decir, cesen, pueden inclusive multarse y utilizarse la vía procesal más rápida, porque, por ejemplo, imaginemos esto, una pérdida en un departamento cuyo titular no permite el acceso y puede provocar, pero una directamente inundación en los pisos inferiores. Y lo mismo con las cosas peligrosas. Tal es así que el consorcio tiene inclusive acción para pedir hasta el desalojo cuando está ocupado por terceros, ¿no? Y bueno, esencialmente tiene que sostener cada copropietario económicamente al edificio, y va a ser esencialmente el tema que nos ocupará en el próximo encuentro, así que los espero para hablar de ello. Será hasta pronto.